Permítame saludarle y hacerle una pregunta. Durante este tiempo de pandemia, sus hijos se han mostrado tristes, con falta de ganas, incluso para hacer actividades que les gustaban, o sencillamente con cambios de apetito. Bueno, no es la excepción, porque más de 500 apoderados de comunas de nuestro país dieron esto como la condición que sus hijos están presentando en un estudio realizado por académicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y si a esto agregamos que en el estudio de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, en el marco de las alzas de los contagios y con la mayor parte de la población del país confinada, tuvieron un resultado contundente. 32,8% de las personas presentaron síntomas asociados a problemas de salud mental. Algo no está bien y es lo que hoy día queremos asumir en la conversación que inmediatamente vamos a desarrollar con invitados especiales. Queremos dar la bienvenida a la doctora Marianela De Negri, directora del Núcleo Científico Tecnológico de Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO. Gracias por acompañarnos nuevamente, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Muy contenta de estar aquí. Bueno, y vamos a compartir esta conversación con el doctor Manuel Ortiz. Él es doctor en Psicología de la Salud, director del doctorado en Psicología también de la Universidad de la Frontera. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel Ángel, por la invitación. Un gusto estar de nuevo contigo. Bueno, y comparte también esta conversación Diego Riveros. Él es psicólogo del área de atención de Fundación para la Confianza, coordinador de Línea Libre y además uno de los diputados de la Asociación Internacional de Líneas de Ayuda. Bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos. Hola, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Bueno, vamos haciendo contexto y de este diálogo. Diego Riveros, usted es psicólogo y ¿por qué no nos explica un poco este trabajo que hacen a través de la Línea Libre y qué significa esto de ser diputado de la Asociación Internacional de Líneas de Ayuda? Sí, por supuesto. Línea Libre es una plataforma que depende de Fundación para la Confianza. Es un canal de ayuda que ofrece un primer acompañamiento psicológico y una primera orientación para niños, niñas y adolescentes. Somos un equipo de psicólogos y psicólogas que atendemos por una plataforma multicanal. Tenemos el número corto que es el 1515, en el cual niños, niñas y adolescentes se pueden conectar discando el 1515 y les va a entrar la llamada para que puedan conversar con uno de nuestros psicólogos. Existe la aplicación. Todo el país, ¿verdad? Esto es para todo el país. Cualquier niño, niña o adolescente que tenga acceso a un teléfono o que tenga acceso a internet se puede contactar con nosotros de manera gratuita y confidencial. Esto también a partir de la aplicación Línea Libre que se pueden descargar de sus celulares y también desde linealibre.cl. Somos un equipo de psicólogos que trabaja en intervención en crisis y también estamos destinando todos nuestros esfuerzos para que en la región de la Araucanía, que es uno de nuestras aliadas en este sentido, nos conozcan y puedan contactarse todos y todas aquellas lo estén necesitando. Bueno, voy a compartir la conversación con la doctora De Negri porque, doctora, no solo esta pandemia nos deja bastante complicado desde el punto de vista de la economía, nos ha generado también otras situaciones, pero la salud mental pareciera que los chilenos tenemos así por cultura no preocuparnos mucho. Somos pocos los que vamos a un psicólogo y menos a un psiquiatra. Eso, comparado con otras culturas, particularmente aquí al lado, los argentinos, está bastante distante. Ellos entienden que la salud mental es muy importante y estar en manos de un psicólogo o de un psiquiatra es una situación casi normal. Sí, es que yo creo, Miguel Ángel, que esa afirmación puede ser cierta, pero hasta cierto punto. Ya. Porque tú no puedes olvidarte que en Chile prácticamente no tenemos una adecuada ley de salud mental, ¿ya? Por ahí partimos. Y como no tenemos legislación, claro, entonces la salud en general es una mercancía más dentro de nuestro país y por lo tanto quienes tienen acceso a ella son quienes tienen recursos.
Y desde esa perspectiva lo mismo sucede con la salud mental. O sea, yo creo que hay mucha gente que quisiera efectivamente, especialmente ahora durante la pandemia, poder tener acceso a mejor salud mental, pero sencillamente no tienen los recursos. O sea, si no fuera, por ejemplo, por plataformas como la que está mencionando Diego, o los esfuerzos que han hecho las propias universidades de tener redes de apoyo, en este momento la situación de salud mental en nuestro país sería mucho peor. Así que no es que no quieran, yo creo que probablemente debe haber un porcentaje que no quiere por todos los estereotipos negativos unidos al tema de la salud mental, pero hay un porcentaje muy grande que sencillamente no puede. Sí, y en eso quiero ir con Manuel, saber si efectivamente, aparte de los estudios que estábamos citando, como introducción al tema de la Asociación Chilena de Seguridad y de otras universidades nacionales, a nivel regional, ¿se tienen estudios? ¿Cuál es la situación de la salud mental producto precisamente de esta pandemia, que uno de los elementos más duros de enfrentar ha sido el encierro, las cuarentenas que efectivamente nos protegían de contagiarnos con el virus, pero por otro lado nos deja secuelas en el ámbito de la salud mental? Bueno, efectivamente es paradójico esto que la protección, que era la cuarentena, tenía un impacto, ¿no es cierto?, en otra variable que es la salud mental de las personas. Siempre se dijo que el aislamiento social iba a tener consecuencias en salud mental y eso lo podemos ver en las estadísticas que podemos manejar actualmente. Efectivamente, el hecho de no tener vinculación cotidianamente con las personas hace que perdamos la posibilidad de recibir apoyo social y vínculos sociales, que son una variable muy protectora desde un punto de vista de salud mental. Entonces, efectivamente, uno tiene que analizarlo desde ese punto de vista. Y en relación a la región, también no hay que olvidar que la región de la Araucanía es de las regiones más pobres del país, y también ahí hay una variable que es muy importante, porque la salud de las personas y la salud mental también está muy determinada por inequidades de salud y inequidades económicas, ¿no? Entonces sabemos también que el hecho de vivir en un contexto de privación socioeconómica, sociocultural, también tiene un impacto muy negativo en salud física y también en salud mental. Lo que planteaba la doctora de Negri, doctor Ortiz, de alguna manera usted lo comparte. No tenemos ese acceso que esperamos o que esperaríamos como calidad de vida, de contar con profesionales de psicología o psiquiatría para la atención de la población. Es un elemento también que debe seguramente aumentar la cantidad de casos que pueden irse generando en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Efectivamente, pasa lo que decía Marianela. Por un lado, ¿no es cierto?, hay muchas barreras de acceso. Una tiene que ver con la posibilidad de tener prestadores de salud mental. Es muy difícil, tiene un costo económico elevado también. Hacer terapia no es algo que nosotros sabemos que sea económico, al contrario, es caro. Son terapias que pueden ser incluso en algunos casos muy, muy extensas. Y bueno, y también están las barreras más culturales, ¿no? Un poco las creencias, el estigma asociado al paciente de salud mental. Pese a que hemos visto que hay un poco de avance en esto, también existe esta concepción negativa de que la gente que consulta o que necesita apoyo psicológico son personas que, por ejemplo, son débiles de carácter o no tienen fuerza de voluntad para poder sobrellevar de buena manera los problemas que tienen. Entonces pasan estas dos cosas, ¿no? Por un lado, hay barreras de acceso que son muy, muy importantes. Y eso tiene que ver también con lo que decía Marianela, ¿no? No hay una política pública que fortalezca la salud mental. Tú, Miguel Ángel, seguramente has visto, ¿no?, que en las campañas políticas ahora de los presidenciales la salud mental aparece como un tema relevante, y mucho de lo que estamos exigiendo las personas que estamos vinculadas al mundo académico, a la investigación, es que haya mayor posibilidad de prestadores en salud y sobre todo en la red de atención pública, que es donde la gran mayoría de los chilenos nos atendemos. Sí, debe ser parte de este nuevo Chile, el hecho de pedir precisamente salud mental y además temas medioambientales, que eran temáticas que poco o nada se conocían, y menos en una campaña política. Con el psicólogo Diego Riveros me quedó la curiosidad, Diego, ¿qué es lo que se plantea a través de esta línea que está destinada para jóvenes y adolescentes? ¿Qué es la temática? ¿Cómo se ha ido estructurando estos resultados de la conversación, Diego?
Sí, a mí me gustaría mucho poder sumarme a los argumentos que nos han presentado hoy día Marianela y Manuel. Hablamos de la brecha en salud mental, ¿no? La brecha asistencial, que tiene que ver con el acceso de la población a los tratamientos de salud mental. Que los datos muestran que esta brecha es cercana al alrededor del 20%, o sea, el 20% de las personas que necesitan atención en salud mental son las personas que tienen el tratamiento. Y en este sentido me gustaría poder contarles qué es lo que ha ocurrido en Línea Libre, porque Línea Libre nos entrega una oportunidad única de escuchar directamente los relatos de niños, niñas y adolescentes, conocer sus vivencias y sus experiencias. Y esto no solamente a partir de la pandemia, sino también, por ejemplo, a partir del estallido social. Cómo desde Línea Libre nos convertimos en una especie de barómetro, de termómetro, para ir midiendo directamente qué es lo que está ocurriendo con el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, hemos visto un aumento de nuestros contactos, un aumento que se refleja en un 230% desde el 2019 al 2021. Estos reflejados números, ¿qué quiere decir? Si el 2019 ingresaban a Línea Libre alrededor de 300 contactos, de 300 atenciones efectivas, el 2020 y lo que va del 2021 estamos recibiendo en promedio 1020 atenciones. Entonces, el crecimiento de este número es muy impactante, es muy evidente, ¿no? Que hay una necesidad en salud mental y que si se abren los espacios de confianza para que niños, niñas y adolescentes puedan relatar libremente lo que les está ocurriendo como Línea Libre, estos espacios son utilizados. Parte de los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en Línea Libre, se relacionan, por ejemplo, a motivos de consulta que tienen que ver con el desarrollo del riesgo del comportamiento suicida. Ese ha sido nuestro motivo de consulta más elevado y el que se repite más. Y esto estadísticamente hablando, ¿en qué se traduce? Que en Línea Libre, diariamente, en promedio, recibimos 3 motivos de consulta asociados a la ideación o el pensamiento suicida, que tiene que ver con niños, niñas, adolescentes que no quieren vivir más, que no tienen ganas de seguir viviendo o que quieren desaparecer. Sin duda que alarmante todo esto. Y es una situación, doctora Denegri, que podríamos considerarla como esta forma en que los comportamientos humanos se están desarrollando en medio de la pandemia. Es decir, ¿no deberíamos asombrarnos por las cifras que nos está entregando Diego entonces? Mira, lo que pasa, Miguel Ángel, es que yo creo que la pandemia vino a poner en evidencia y agudizar un problema que Chile ya tenía desde antes. O sea, Chile es uno de los países que a nivel latinoamericano tiene los peores indicadores en salud mental. Éramos los que teníamos las tasas más altas de depresión y, ojo, y muy en la línea de lo que plantea Diego, las tasas más altas de suicidio en jóvenes. Y después aparecieron también cifras con adultos mayores. Entonces, eso nos está mostrando en realidad la cara oculta de la salud mental en Chile que la pandemia vino a desnudar. Ahora, hay un segmento de la población que yo creo que además de los niños y los adolescentes se vio especialmente afectado, que es el caso de las mujeres. O sea, las mujeres ya traían tasas de salud mental, sobre todo a nivel de depresión, mucho más altas que las de los hombres. Y durante la pandemia eso se ha agudizado, y un poco en la línea de lo que planteaba Manuel, porque han habido muchos factores que se han ido sumando a la situación de las mujeres. Por una parte, claramente el aislamiento, pero también el hecho de que las mujeres tuvieron que retornar a la casa, tener multitarea. Hay que tener en cuenta que las tareas de cuidado fundamentalmente siguen estando en manos de las mujeres y en muchos casos tuvieron que asumir nuevamente o asumir más en profundidad todas las tareas de cuidado por el hecho de que estuvieran los niños en casa y no asistieran al colegio, pero además seguir con su trabajo habitual. Entonces, todo eso yo creo que está provocando una verdadera epidemia de problemas de salud mental que seguramente nos va a acompañar incluso cuando la pandemia, espero que en algún momento nos empiece a dar tregua. De hecho, se plantea que la siguiente pandemia va a ser la de salud mental. Claro, y como usted bien lo decía, doctora, también hay que pensar en que en este tiempo se ha generado
una suerte de incremento también en el tema de la violencia intrafamiliar que ha terminado Sí. con un número bastante elevado de femicidios. ¿Hay relación también en este aspecto, la situación de pandemia y la relación interna familiar, que pudiera también tener algún elemento gatillante, doctora Denegri? Sí, por supuesto. Es que mira, hay un factor que hay que tener claro. La situación de la violencia de género en Chile es algo que, por supuesto, viene desde antes de la pandemia. El número de femicidios iban en aumento, a pesar de todas las medidas que se han ido tomando. Pero en situación de pandemia, ¿con quién nos encontramos? Nos encontramos con una mujer que si sufre violencia de pareja, no tiene a dónde escapar, especialmente durante los periodos de cuarentena. Entonces se encuentra hacinada con su agresor y está con el agresor las 24 horas del día. ¿Ya? Y además el mismo hecho de estar aislado ha provocado que aquellos hombres que tenían patrones violentos de comportamiento se agudicen también estos propios patrones. Así que eso, por supuesto, que ha incrementado notablemente los temas de violencia de género. Y no solo hacia las mujeres, también la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Sí, hemos tenido cuadros increíbles de violencia en el último tiempo que han estremecido al país. Doctor Ortiz, vemos en imágenes cómo nos cambia el comportamiento de un momento a otro. Debemos quedarnos en casa, debemos usar una mascarilla, tenemos que mantener una distancia social que se identifica como protocolo para evitar los contagios. Eso gatilla ¿en qué elementos en nuestra salud mental, si es que es así el cuadro que estoy narrando? Bueno, uno de los principales factores que puede generar malestar psicológico es el encierro. Todos los estudios que uno puede hacer y la literatura que uno puede consultar señala que el hecho de reducir la movilidad de las personas y el hecho de impedir el contacto, la vinculación social con otros, es una variable que siempre se ha relacionado con peores resultados en salud mental. Miguel Ángel, tú tienes que considerar que además esto ocurre en un contexto donde las desigualdades sociales son muy brutales, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer una cuarentena en una casa de 200 metros cuadrados a una casa de 50 metros cuadrados, ¿no?, donde tienes hacinamiento, por ejemplo. Parafraseando un poco lo que decía Marianela hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Eso tiene también que ver con lo que ella mencionaba en términos de que es una variable que favorece comportamientos o conductas más agresivas, pero efectivamente, ¿no es cierto?, el hecho de tener que quedarse aislado, el hecho de tener que perder vinculación con otros, es una variable que efectivamente se constituye en un factor de riesgo para malestar psicológico. Cuando hablo de malestar psicológico en el amplio sentido de la palabra, esto puede ser sintomatología depresiva, ansiedad, trastornos del sueño, de la alimentación, etcétera. Y esto pasa en todos los niveles. Diego nos habla de niños, niñas, adolescentes, pero también esto se ha visto muy, muy fuertemente en adultos, en personas mayores. Y también, como nos dice muy bien Marianela, hay muchos estudios de literatura internacional también que señalan que efectivamente las mujeres son dentro de todo este grupo las más golpeadas por este fenómeno. Entonces es preocupante, por supuesto, y vamos a tener que hacernos cargos desde la academia, pero también, ¿no es cierto?, desde el mundo más aplicado, proponer, ¿no es cierto?, soluciones e intervenciones que permitan, ¿no es cierto?, hacernos cargos de lo que viene, porque efectivamente la salud mental venía mal, pero se ha exacerbado esto y probablemente vamos a quedarnos ahí con un problema post-pandemia muy, muy relevante en términos de salud mental. Y el correlato que eso también tiene con salud física, porque también sabemos que las personas que están desde un punto de vista de salud mental con problemas o alteraciones, eso también tiene un impacto también en su salud física. Entonces se viene complejo, ¿no? No solamente la salud mental, porque también eso sabemos va a tener un impacto relevante y fuerte en la salud física de las personas. Claro, ha sido reiterado en este tiempo de conversación que hemos tenido la falta de profesionales. Hoy día, y para hacer claridad respecto de la atención psiquiátrica o psicológica, ¿se desarrolla solamente en los centros hospitalarios
o también hay alguna posibilidad de recibir atención en consultorios, en el nivel de la salud primaria. ¿Existen psicólogos o no es así, Manuel? Doctora, ¿qué me puede ayudar con eso? No sé, Bueno, existen. sí, están los centros comunitarios de salud mental, los famosos Sí. llamados SECOSAM, por ejemplo. Mm, El problema, diría yo, Miguel Ángel, es que justamente estos centros de salud cargan con un problema de acceso complejo, ¿no? Vuelvo a mm, insistir, el hecho de que sean localizados y únicos, ¿no? Centros de salud mental, hay mucha gente que no quiere ir ahí, no quiere entrar ahí, porque mm, nuevamente cuando salen, ¿no es cierto?, son apuntados con el dedo como la persona que necesita ir a esos lugares. Entonces, hay un problema efectivamente con cómo se piensa la salud mental. Yo creo que iniciativas como la que Diego está planteando son muy, muy importantes. El primer auxilio psicológico está muy demostrado que tiene un impacto muy favorable, ¿no es cierto?, estas atenciones en crisis. Debiéramos todos saber primeros auxilios psicológicos. Cuando digo todos me refiero a los profesionales que trabajamos en salud, ¿no es cierto? Porque efectivamente eso puede ser una primera barrera, ¿no es cierto?, que pueda impedir el desarrollo de más patologías de salud mental, pero además, ¿no es cierto?, puede contribuir a que los pacientes tengan más claridad luego que han superado esta primera etapa de crisis y tomar buenas decisiones sobre cómo mm. conseguir más especializada ayuda en salud mental. Marianela, usted quería acotar algo. Sí, sí, yo quería acotar además, Miguel Ángel, que la pandemia trajo otro tipo de impacto también en el sistema de salud mental, del sistema de salud en general y por supuesto en la salud mental. Y es que gran parte de los recursos humanos se orientaron a la atención de la pandemia y posteriormente a las campañas de vacunación. Entonces nos encontramos con que la atención en APS, o sea, el sistema de atención primaria, prácticamente desapareció. Mira, un dato que recién yo lo estaba revisando, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Ya. No solo se afectó el tema de salud mental, sino que se afectó la salud sexual y reproductiva, con el tremendo impacto que tiene eso a nivel de salud general y también a nivel de salud mental. Fíjate que las atenciones en salud reproductiva disminuyeron en un 51%. ¿Porque no ¿Ya? habían profesionales Y o porque no había demanda? no, porque, o sea, lo que demanda existe, pero está por una parte el que las mujeres no se atrevían o no podían salir de sus casas para ir a pedir atención, pero por Entiendo. otra parte porque todos los recursos se destinaron a la atención de la pandemia, entonces se cancelaron muchas horas que las pacientes ya tenían agendadas. Conversaba yo con algunos equipos de APS y me decían que una cosa que les preocupa mucho es que mujeres que tenían riesgo, por ejemplo, de desarrollar cáncer, no asistieron o no pudieron ser atendidas y por lo tanto también las tasas de cáncer vinculadas a la mujer, cáncer cervicuterino y otros similares, se nos van a disparar. Y eso no solo en el caso de las mujeres, en el caso también de la población en general. La atención primaria prácticamente se desmanteló durante el periodo más álgido de la pandemia. Interesante ese tema. Voy a volver con usted porque hay un planteamiento que quiero compartirlo. Diego Riveros, la información que ustedes reciben, que usted me detalló a través de este teléfono, esta línea abierta a los adolescentes, ¿cuál es el procesamiento que hay de eso y qué pasa con estas personas que llaman desesperadas para encontrar una ayuda, un alivio respecto de lo que están expresando? ¿Hay una derivación, una recomendación en particular? ¿Cómo está la segunda parte de recibir ese llamado de estos adolescentes y niñas que en definitiva quieren ayuda? Sí, yo creo, Miguel Ángel, que esa pregunta es muy importante y la podemos ir uniendo con argumentos que ya hemos ido esgrimiendo en esta conversación. Por favor. Por ejemplo, cuando hablábamos acá, cómo nosotros enfrentamos o afrontamos situaciones que se relacionan con la salud mental y acabamos con estos estigmas. Porque hablamos de una primera etapa, ¿no? Una primera intervención en crisis. Manuel nos decía, ¿no?, estos primeros auxilios psicológicos. Y tu pregunta hace relación justamente a lo que ocurre después, ¿no? En un segundo momento, en aquellos que lo puedan
necesitar. ¿Y por qué yo hablo no de los estigmas o las dificultades? Porque creo que ya un factor importante y un factor que disminuye el riesgo es justamente tener estos espacios de encuentro para hablar precisamente de la salud mental de los grupos más vulnerables. Hoy día hemos hablado de dos, principalmente, ¿no? Las mujeres, con los aportes de Marianela, y a mí me gustaría ir centrando también nuestra discusión en el grupo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que se ven expuestos a esto. ¿Qué hacer en una segunda etapa? Primero contarles a todos quienes nos están escuchando que si tienen alguna dificultad en el ámbito emocional, que si hace algunas semanas o hace mucho tiempo no se están sintiendo bien, que pidan ayuda. Hay muchos aspectos que se pueden solucionar, ¿no? Con redes de apoyo, y redes de apoyo se refiere a la familia, con conocidos, y es muy importante tenerlos. Pero a veces es importante también y es fundamental poder contar con apoyo profesional. Entonces nosotros desde Línea Libre, en estos 3 canales de atención que les comentaba al principio, y los vuelvo a repetir por si hay alguien que nos está escuchando que cree que lo pueda necesitar, el 1515, que es un número de teléfono, está la aplicación que se pueden descargar desde cualquier celular en la que van a poder chatear con algún miembro del equipo de psicólogos y psicólogas, o pueden ingresar a linealibre.cl. Desde ahí, cuando nosotros identificamos alguna señal de alerta para alguien que no solamente necesite un primer espacio de escucha psicológica, lo que le vamos a ofrecer es una derivación psicológica a algún centro de atención. Y ahí hemos tenido convenios, ¿no? Hemos desarrollado, convenios con diferentes centros a lo largo del país, que específicamente están en las regiones con las cuales tenemos convenio, pero a su vez podemos ofrecer derivaciones en otros lugares porque la pandemia y a través de los aparatos electrónicos nos los ha permitido también. Entonces identificamos estos factores de riesgo para quienes necesiten una segunda etapa, por así decirlo, un acceso al tratamiento, y le brindamos todas las posibilidades de acceso para que pueda contar con ayuda especializada en un tratamiento psicológico. Perfecto. Bien, yo quiero que me ayude el doctor Ortiz en esta frase que hemos escuchado, que generalmente nuestros problemas, nuestra situación mental puede agudizar patologías en nuestro cuerpo. ¿Es así o simplemente es una mirada que alguien ha planteado por alguna situación personal que a él le ha tocado? ¿O efectivamente nuestra situación mental puede terminar en efectos en nuestro cuerpo con patologías tan complicadas como, por ejemplo, el cáncer, doctor? Sí, bueno, tu pregunta es muy buena, Miguel Ángel. Hay mucha evidencia científica. Nuestros propios estudios que hacemos en la Universidad de la Frontera también nos permiten afirmar que la salud mental es un factor de riesgo para el desarrollo de patologías crónicas, en el sentido que aumenta el riesgo de que las personas puedan contraer enfermedades que son estas llamadas enfermedades del último siglo, ¿no? Que no son enfermedades infecciosas como el COVID, sino que son enfermedades crónicas que te acompañan para toda la vida. Y eso tiene que ver con que cuando las personas están pasando por momentos de malestar psicológico, de alto estrés psicológico, la forma en que ellos se hacen cargo de resolver estas situaciones en muchos y muchas no son la forma más saludable. Entonces es muy frecuente que nosotros veamos que personas que, por ejemplo, experimentan altos niveles de ansiedad, fuman, ¿no es cierto? O personas que están altamente estresadas tienden a preferir alimentación que es poco saludable o a no hacer actividad física. Y estas 3 cosas que yo te he mencionado, inactividad física, fumar y tener una alimentación de baja calidad, son factores de riesgo, por ejemplo, para desarrollar obesidad, y a su vez obesidad desarrolla, ¿no es cierto?, otras enfermedades cardiometabólicas que son las principales causas de muerte en Chile y yo diría también a nivel mundial. Entonces, efectivamente, cuando las cosas no andan bien desde un punto de vista de salud mental, es muy probable que las personas puedan, ¿no es cierto?, tener conductas que no son las más saludables, y eso a su vez contribuir a que haya un desarrollo de patologías crónicas. Tiene que ver también con que pacientes que ya están diagnosticados con una enfermedad crónica y que además tienen alteraciones en salud mental son personas que por lo general son menos adherentes a los tratamientos. Y cuando hablo de adherencia me refiero a que cumplen menos con las recomendaciones o en sus tratamientos. Entonces desertan, por ejemplo, de ir a los controles médicos,
continúan su tratamiento farmacológico, por ejemplo, o su tratamiento más bien conductual, que son recomendaciones que se le dan en parte de los equipos médicos. Y eso contribuye también a que la patología se agrave, ¿no es cierto?, y trae más complicaciones. Entonces, sí, yo diría que ese vínculo es completamente cierto y está muy, muy comprobado. Hay también una vinculación de alguna manera, doctora De Negri, con la cultura mapuche, que se habla de que la enfermedad definitivamente no está en el cuerpo, dice que está en el piuque, en el corazón. ¿Hay también alguna relación, alguna mirada frente a lo que significa el efecto mental en nuestro cuerpo? Sí, mira, yo siguiendo un poco con lo que plantea Manuel, somos una integralidad, Miguel Ángel. O sea, nosotros no podemos, yo creo que esta dicotomía cuerpo-mente que durante tanto tiempo en nuestra cultura occidental predominó, nos hizo mucho daño, porque en realidad somos el mismo individuo que tiene una mente, que tiene un cuerpo y que ambos están estrechamente conectados. Yo creo que en ese sentido las culturas originarias, no solo los mapuches en general, las culturas originarias son mucho más sabios que nosotros al darse cuenta de esta integralidad. Sí, y aquí también hay este llamado que hablaba Diego y que quiero volver con él porque quiero saber, Diego, cuándo usted dijo hay líneas abiertas, hay disponibilidad de profesionales para incluso chatear con ellos. ¿Cuándo y cuál es el síntoma que mi cuerpo o mi mente está entregando para decir que estoy sobrepasado y que necesito un profesional que me aconseje o que me entregue el mensaje necesario para superar la situación que estoy evidenciando? Creo que las señales pueden ser muchas, ¿no? Y van variando de persona a persona. Es importante si vemos cambios en nuestra rutina, ¿no? Si tenemos menos ganas de hacer las cosas que antes nos gustaban, si necesitamos una gran cantidad de esfuerzo para hacer actividades en las que antes no necesitábamos tanto, si nos cuesta concentrarnos, si estamos durmiendo mal, si presentamos cambios en la alimentación, si estamos más irritables, tenemos menos paciencia, si no hemos aislado de personas cercanas, si hemos tenido algún conflicto en los estados de ánimo, nos sentimos un poquito más ansiosos. Son todas esas señales que nos permiten ir vislumbrando que algo puede estar ocurriendo. Y si esas señales se presentan con más intensidad o con más frecuencia a lo largo de las últimas 2 o 3 semanas, es importante entonces que las personas puedan pedir ayuda a un profesional. En general, también se van dando situaciones que van vinculándose al trabajo diario, ya sea de la persona en su mundo laboral, en su mundo académico. ¿En qué hay que tomar las miradas especiales para evitar el estrés? Me da la impresión que es uno de los principales elementos que puede ir gatillando en nuestra salud mental, Diego. Así es, sí. Y la pandemia, ¿no? Justamente estábamos hablando antes de la pandemia. La pandemia es un prolongado tiempo de estrés muy intenso. O sea, y todos y todas hemos estado expuestos a esos niveles de estrés durante ya más de un año, más de un año y medio, lo cual hace que los factores de riesgo puedan presentarse con mayor fuerza y podamos presentar entonces mayor sintomatología o mayor desgaste emocional. Todo relacionado también a la primera parte de la pandemia, que era muy enfocada en la incertidumbre, qué es lo que va a pasar. No estábamos acostumbrados a un confinamiento, primera vez, ¿no?, que tuvimos que vivir esa situación. Luego, el encierro, ¿no? Y sobre todo para niños, niñas y adolescentes, que los lugares públicos tan importantes, por ejemplo, para su etapa del desarrollo, como la sociabilización, encontrarse con pares, reconocerse parte de un grupo, como el colegio, los establecimientos educacionales, los jardines, las plazas, ¿no?, los parques estuvieron cerrados mucho tiempo, que son espacios fundamentales para la infancia, van a generar entonces en ellos y en ellas mayores niveles de estrés, como dices tú. Doctora De Negri, cuando enfrentamos situaciones tan especiales como la pandemia y que hoy día nos lleva a conversar del tema de la salud mental, reconocemos en este periodo de tiempo un efecto sobre lo que ha significado en la sociedad
no solo de Temuco, la región de Chile, sino que también en el mundo. Pero en lo normal, y si es que usted nos puede entregar algún antecedente antes de la pandemia, ¿cuál era el comportamiento de la sociedad frente a la salud mental? ¿Se reconocía también como un problema y que había que enfrentarlo? Yo creo que los que trabajamos en ámbitos de salud mental siempre lo hemos dicho, y siempre hemos dicho que es un problema. Y como yo te planteaba también, las estadísticas mostraban que era un problema, ¿ya? Había mucha gente que ya tenía algunos problemas de salud mental previo a la pandemia, pero desgraciadamente, Miguel Ángel, no había esa misma sintonía con las políticas en relación a salud mental. O sea, yo creo que ese es el escenario en el cual nosotros enfrentamos la pandemia y por eso que ha sido también tan devastador el impacto que ha tenido. Además, nosotros lo hemos conversado muchas veces, nosotros estamos en un sistema en el cual la responsabilidad recae fundamentalmente sobre el individuo. Una característica del modelo económico neoliberal es por una parte el individualismo y por otra parte el hacer que recaiga la responsabilidad sobre el individuo. Entonces, en el fondo, si tú tienes un problema de salud mental, es tu problema. No es un problema ni de la comunidad y no es un problema de la política ni del país. Entonces yo creo que ese es un antecedente previo que fue generando lo que ahora ha explotado como esta nueva crisis de la salud mental. Nosotros necesitamos una sociedad más centrada en el otro, con mayor empatía. Chile se enfrenta al problema del COVID con una crisis de la empatía. Es decir, doctora, con pandemia o sin pandemia, esta situación que hoy día vemos en crisis, la salud mental, igual la íbamos a recibir en algún momento en nuestro país. Yo creo que sí. Probablemente ahora con la pandemia se agudizó de mayor manera, pero ese es el costo cuando tú en un país no tienes una adecuada política de salud mental que le asegure el bienestar a todas las personas. Y nosotros no tenemos no solo en salud mental, no tenemos ninguna política que asegure un bienestar para toda la población. Tenemos una sociedad profundamente segmentada en términos socioeconómicos. Entonces, desde esa perspectiva, siempre van a haber sectores que van a tener mayores recursos para poder atender no solo su salud mental, pero una gran mayoría de la población va a quedar excluida. Y eso, bueno, se notó en el estallido social de octubre del 2019 y se agudizó ahora con la pandemia. Doctor Ortiz, la autoridad sanitaria para prevenirnos del contagio de este virus nos entregó una serie de elementos que hasta el día de hoy estamos utilizando. Se ha flexibilizado el tema de entregar más libertades en los desplazamientos, pero aún nos tenemos que lavar las manos más seguido, tenemos que usar la mascarilla y privilegiar, ¿cierto?, los espacios abiertos. Insisto, la forma de prevenir contagiarnos con el COVID-19. ¿Hay elementos que nos podrían también permitir superar los efectos de la crisis en la salud mental? ¿Hay algún, entiendo que no hay vacuna, también hay vacuna que en este país se puso para prevenir los contagios, pero ¿de qué manera, a lo mejor algún tip para poder avanzar en cuidar nuestra salud mental? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no es cierto, Miguel Ángel? No, si la supiéramos, probablemente ya la hubiésemos patentado, pero bueno, yo soy un gran fanático de fomentar las relaciones interpersonales. Yo creo que fomentar relaciones interpersonales, relaciones saludables, positivas, con familiares, con amigos, dentro del trabajo, tiene costo muy bajo y tiene un efecto protector muy importante. Si tú me preguntas, y creo que una buena manera es justamente aquello, ¿no? Fomentar y facilitar los encuentros. Ahora, eso puede sonar un poco contra teórico con lo que nos están diciendo, que tenemos que cuidarnos y ojalá, ¿no es cierto?, mantener ciertos cuidados con otros. Entonces, sí, efectivamente, eso tiene que ocurrir dentro de un marco de autocuidado, ¿no?, y de responsabilidad, en el sentido de escoger bien con quién nos vamos a reunir y obviamente seguir manteniendo
nuestros comportamientos de autocuidado, es decir, si voy a volver al trabajo y voy a frecuentar colegas en la oficina, mantener la distancia, ¿no es cierto? Doctor, Y el cuidado. Dígame. Debería entender entonces que patología personal, solución grupal. Efectivamente, las relaciones interpersonales pueden ser, cuando son buenas y son positivas, ¿no es cierto? Efectivamente contribuyen de buena manera a buenos indicadores de bienestar personal y de salud mental, definitivamente, sí. Diego, a través del mensaje que se le entrega en el teléfono a las personas, a los jóvenes que lo llaman, hay también un poco de esto, de comunicarse con la familia, comunicarse con los padres, comunicarse con los hermanos, tratar de perfeccionar la relación con la sociedad en general. Yo creo que ese es un tema muy, muy relevante, lo que estaba hablando Manuel, ¿no? Cómo nos reconocemos también como partes de una comunidad y cómo nosotros trabajamos en línea libre respecto a problemáticas que se levantan en la infancia y que es necesario entonces articularnos también con nuestros grupos, con la familia exclusivamente o con otros actores importantes que tienen que ir en búsqueda de la protección de la infancia y adolescencia, ¿no? Si bien yo les explicaba que este servicio es gratuito, es anónimo y es confidencial, es decir, muchas veces nosotros no sabemos con quién realmente estamos hablando porque depende, toda la información que tengamos en línea libre va a depender de nuestros usuarios. Por eso es un servicio tan libre. Pero también hemos desarrollado todo un sistema que nos permita ir en protección de aquel niño o niña adolescente que pueda estar en una situación de peligro. Y en esas situaciones, ¿no? Tenemos que activarnos como red. Tenemos que ir en la protección de aquel niño o niña adolescente y articularnos con todos nuestros esfuerzos para evitar que esa circunstancia particular que pueda estar viviendo se repita. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, tenemos que articularnos muchas veces con la familia o con la comunidad, porque tenemos que reconocernos, como decía Manuel, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Más que patología, a mí me gustaría cambiar un poco la frase, más que patología grupal, a patología individual, a dificultades individuales o conflictos individuales, tenemos que reconocerlas como de manera grupal. Y una manera de hacerlo es teniendo estas conversaciones también. Yo, perdón que vuelva sobre esto, pero me quedé pensando mucho en tu frase del piuque, ¿no? Que está en el corazón. Me quedé pensando todo el rato en esa afirmación, ¿no? Cómo nos cuesta a veces poder tener ese tipo de aseveraciones que nos hablan de cómo nos sentimos nosotros. Acá yo puedo decir muchas cifras y datos y así comencé esta conversación, pero dejamos de lado muchas veces aquellos aspectos que nos hablan del bienestar emocional. Y yo creo que esta instancia por eso es tan valiosa y me siento muy afortunado de traer acá un poco la experiencia desde Línea Libre de niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Mire, se nos ha pasado el tiempo volando y como estamos en un periodo político, viene la franja que ya está esperando. Doctora Marianela de Negri, un minuto para que podamos hacer un redondeo. Sé que es poco, pero por lo menos conocer su impresión final. Mira, yo creo que lo hemos ido aprendiendo durante la pandemia, así como Manuel decía, con la familia, con los cercanos, con el barrio. Yo creo que hemos redescubierto las relaciones de barrio. Como nunca, estos WhatsApp colectivos que tenemos en los barrios se han convertido también en redes de apoyo y en redes de soporte. O sea, una manera de afrontar estos problemas es también conversar con los vecinos, es tener resonancia afectiva, por ejemplo, con los adultos mayores que hay en nuestro barrio, con aquellos que están solos, preguntarme, la señora del frente que vive solita, ¿habrá podido ir a comprar sus cosas? ¿Necesitará ayuda? Desarrollar nuevamente la empatía colectiva que fuimos perdiendo en este país, Miguel Ángel. Yo creo que esa es la empatía y la reciprocidad. Eso es lo que nos va de alguna manera a ayudar a salir de esta pandemia. Concepto que usted también, doctor Manuel Ortiz, nos está planteando como fondo, ¿ah? Sí, yo creo que en la medida que vayamos pudiendo retomar nuestras relaciones interpersonales y cultivando vínculos sociales positivos, y quiero recalcar eso, ¿no? Positivos, porque no siempre estas relaciones son positivas, hay que tratar de que se puede escoger esos vínculos, ¿no? Relacionarse con gente que a uno le va a dejar cosas, que les va a aportar cosas. Y
Y en ese sentido, claramente, eso es una variable que nos va a proteger y nos va a ayudar. No es la solución, por supuesto. Yo creo que, como decía Diego, cuando hay molestia que dura mucho tiempo, hay que consultar a expertos. Pero ciertamente, ¿no es cierto?, que las relaciones interpersonales nos van a ayudar a mantenernos más saludables. Su resumen para el psicólogo Diego Rivero, ¿se comparte lo planteado acá también en esta conversación? Sí, sí, yo creo que hemos tendido puentes de puntos en común hoy día y como resumen, que en Línea Libre pueden tener un espacio para conversar libremente de lo que les ocurre. Trabajamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche por los 3 canales que ya les he comentado, el 1515, la aplicación Línea Libre, y pueden ingresar a linealibre.cl. Miguel Ángel. Agradecerles la presencia a los especialistas en el tema de salud mental y a ustedes que han estado ahí en la pantalla, gracias por estar en esta Araucanía 360 especial. Será hasta cualquier momento.